En el corazón de Arequipa existe un lugar que durante siglos permaneció prácticamente aislado al mundo exterior. Un lugar donde la historia, la fe y la arquitectura colonial se unen para crear uno de los monumentos más fascinantes de Perú. Bienvenidos al Monasterio Santa Catalina. La historia del monasterio de Santa Catalina comenzó el 10 de septiembre de 1579, apenas 39 años después de la fundación de Arequipa. Su creación fue autorizada por el virrey Francisco Toledo y se hizo realidad gracias a la generosa donación de doña María Guzmán, una viuda de origen español que decidió dedicar gran parte de su fortuna a la construcción de un monasterio para la Orden de Santa Catalina de Siena. Desde sus inicios, el monasterio estuvo destinado a albergar mujeres de familias acomodadas que deseaban consagrar su vida a la religión. Muchas de ellas ingresaban acompañadas de sirvientas y llevaban consigo importantes bienes, lo que permitió que el complejo creciera y adquiriera características únicas. Con el paso de los años, el monasterio se expandió hasta convertirse en una verdadera ciudad dentro de la ciudad, rodeada por muros altos que la separaban del mundo exterior. Durante siglos, la vida transcurrió entre sus calles, patios y claustros, manteniendo tradiciones que permanecieron prácticamente inalteradas por generaciones. Con el paso de los años, el monasterio Santa Catalina creció hasta convertirse en una auténtica ciudad dentro de la ciudad. Detrás de sus altos muros se desarrolló un mundo propio, con calles, plazas, patios y espacios destinados a la vida cotidiana de las religiosas que habitaban el recinto. Sus calles, bautizadas con nombre de ciudades españolas como Córdoba, Sevilla, Granada o Toledo, crean un laberinto de colores y arquitectura colonial que transporta a los visitantes varios siglos atrás en el tiempo. A diferencia de otros conventos de la época, Santa Catalina llegó a ocupar una superficie de más de 20.000 metros cuadrados, convirtiéndose en uno de los complejos religiosos más grandes del Perú. Durante siglos, las monjas vivieron prácticamente aisladas del exterior, desarrollando su vida diaria dentro de este pequeño universo de muros blancos, calles silenciosas y hermosos patios adornados con flores. Hoy, recorrer sus estrechos pasajes es descubrir una parte única de la historia de Arequipa y comprender por qué este lugar es considerado uno de los tesoros arquitectónicos más importantes de América Latina. Durante la época colonial, la vida dentro del monasterio de Santa Catalina era muy diferente a la que muchos podrían imaginar. Las jóvenes que ingresaban al monasterio provenían, en su mayoría, de familias españolas y criollas acomodadas de Arequipa. Para ser aceptadas, debían aportar una importante dote económica, una práctica común en aquella época. Muchas religiosas no vivían solas. Algunas contaban con sirvientas y disponían de habitaciones privadas equipadas con comodidades pocos habituales para los conventos de entonces. Con el paso de los años, esta situación generó diferencia dentro de la comunidad religiosa y una forma de vida que se alejaba de los ideales de austeridad y sencillez que caracterizaban a la vida monástica. A finales del siglo XIX, diversas reformas impulsaron cambios importantes en el monasterio. Se promovió una vida más sencilla y comunitaria, acercando nuevamente a las religiosas a los principios originales de la orden. A pesar de estos cambios, los muros de Santa Catalina conservan el recuerdo de siglos de historia, tradición y vida religiosa, convirtiendo al monasterio un testimonio único del pasado colonial de Arequipa. Uno de los aspectos más sorprendentes del monasterio de Santa Catalina es su arquitectura y el uso del color, elementos que lo han convertido en uno de los lugares más fotografiados de Arequipa. Construido principalmente con sillar,
La piedra volcánica blanca, característica de la ciudad blanca, el monasterio combina la arquitectura colonial con espacios llenos de luz, tranquilidad y belleza. Al recorrer sus calles, los visitantes descubren intensos tonos azules, rojos y blancos, que contrastan con el cielo arequipeño y crean escenarios únicos dentro del complejo. Cada rincón fue diseñado para cumplir una función específica, desde los claustros dedicados a la oración hasta los patios y pasajes que conectan las distintas áreas del monasterio. Las calles, inspiradas en ciudades españolas, conservan hasta hoy gran parte de su aspecto original, permitiendo imaginar cómo era la vida dentro de estos muros hace varios siglos. Gracias a la armonía entre arquitectura, historia y color, el monasterio de Santa Catalina es considerado una de las obras más importantes del patrimonio colonial peruano y uno de los principales símbolos culturales de Arequipa. Más allá de sus coloridas calles y patios, el monasterio de Santa Catalina alberga espacios que permiten comprender cómo era la vida cotidiana dentro de sus muros. Uno de los lugares más llamativos es la antigua cocina, donde durante siglos se prepararon alimentos para la comunidad religiosa. Sus hornos, utensilios y grandes espacios conservan el ambiente de la época colonial. Otro de los rincones más conocidos es la lavandería, formada por una serie de tinajas de barro alimentadas por un sistema de agua que facilitaba las tareas diarias de las religiosas. Los claustros, rodeados de arcos y jardines, eran espacios destinados al silencio, la reflexión y la oración. Su arquitectura transmite una sensación de paz que aún hoy puede percibirse al recorrerlos. También destacan las celdas, donde las monjas desarrollaban gran parte de su vida diaria. Algunas de estas habitaciones conservan objetos y mobiliarios que ayudan a imaginar cómo era la rutina dentro del monasterio hace varios siglos. Cada uno de estos espacios forma parte de un conjunto único que convierte a Santa Catalina en mucho más que un convento, una verdadera ciudad histórica que ha logrado preservar su esencia a través del tiempo. En la actualidad, el monasterio de Santa Catalina es uno de los principales atractivos turísticos y culturales de Arequipa. Cada año, miles de visitantes de Perú y del extranjero recorren sus calles, claustros y patios para descubrir la historia que se esconde tras sus antiguos muros. En 2025, el monasterio recibió alrededor de 233.000 visitas, consolidándose como uno de los lugares más visitados de la ciudad. Aunque gran parte del complejo funciona como museo, una pequeña comunidad de monjas dominicas continúa habitando algunas áreas del monasterio, manteniendo viva una tradición que se remonta al siglo XVI. Gracias a los constantes trabajos de conservación y restauración, este extraordinario conjunto histórico sigue preservando su belleza y permitiendo que nuevas generaciones conozcan uno de los tesoros más importantes del patrimonio cultural de Arequipa. Hoy, más de 4 siglos después de su fundación, Santa Catalina continúa siendo un lugar donde la historia, la arquitectura y la tradición se unen para cautivar a quienes tienen la oportunidad de visitarlo. A lo largo de más de 4 siglos, el monasterio de Santa Catalina ha sido testigo de la historia, la fe y las tradiciones que han marcado el desarrollo de Arequipa. Sus calles coloridas, sus silenciosos claustros y sus antiguos muros de sillar guardan historias que han sobrevivido al paso del tiempo, convirtiendo este lugar en uno de los tesoros más valiosos del patrimonio peruano. Hoy, quienes recorren sus pasajes no solo visitan un monumento histórico, sino que también realizan un viaje al pasado, descubriendo cómo era la vida dentro de esta extraordinaria ciudad amurallada. El monasterio de Santa Catalina continúa siendo un símbolo de riqueza, cultura y arquitectónica de la ciudad blanca, cautivando a visitantes de todo el mundo. Gracias por acompañarnos en este recorrido por uno de los lugares más fascinantes de Arequipa. Si te gustó el video,
Suscríbete a Mundo por Descubrir, deja tu like y tu comentario y acompáñanos en nuestras próximas aventuras para seguir explorando la historia, la cultura y los rincones más sorprendentes del Perú y del mundo. Hasta la próxima aventura.